Buenos y lluviosos días. Bueno, si les parece, como les he hecho esperar, les pido disculpas y les agradezco, como siempre, la presencia en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de cada martes. El asunto más importante que aprueba hoy el Consejo de Gobierno, que ha aprobado en la reunión de hoy, es la materialización del acuerdo entre la Junta de Extremadura y los sindicatos mayoritarios de la función pública para la modificación del ámbito de aplicación de la carrera profesional horizontal. De tal manera que aproximadamente los 1.000 interinos y laborales temporales empezarán con la materialización de este acuerdo que se suscribió en la mesa de negociación con los sindicatos más representativos de la función pública en el pasado mes de enero del actual año, del año 18, hoy se materializa y permitirá que esos 1.000 interinos y laborales temporales puedan cobrar la carrera profesional nivel 1, cumpliendo con los requisitos de estar en el servicio activo y superar los 5 años de esa relación contractual. Además, la materialización de este acuerdo supone no solo la ampliación del reconocimiento del nivel 1 a interinos y laborales temporales, sino también el pago de este nivel a quienes, cumpliendo los requisitos durante el ejercicio 16-17, no tuvieron ese pago efectuado porque estábamos en búsqueda de soluciones y porque estábamos también con cierta litigiosidad que hoy la Junta de Extremadura depura materializando este acuerdo. Es decir, no tendría sentido materializar este acuerdo que se alcanzó en enero del 18 con los sindicatos y que la Junta de Extremadura mantuviera ningún litigio, de tal manera que la Administración retira los recursos de casación que en ese sentido estaban interpuestos, atendiendo las distintas sentencias que habían ganado tanto interinos como temporales que reclamaban la aplicación, el pago de este nivel 1 a quienes estaban en la defensa de sus legítimos intereses. Por tanto, el acuerdo al que llegamos en la Mesa de Función Pública el pasado enero se materializa hoy por acuerdo del Consejo de Gobierno y va a afectar fundamentalmente a en torno a 1.000 interinos y temporales y laborales temporales de la Administración de la Comunidad Autónoma. Les decía que ese es el asunto más importante, pero hay otros que también han visto la luz verde del Consejo de Gobierno. Desde la Consejería de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y Territorio hemos aprobado hoy 2 convocatorias. La primera de ellas es la convocatoria de las ATESBES, Agrupaciones Técnicas de Sanidad Vegetal, que son ayudas para el asesoramiento técnico en materia de protección de vegetales para el ejercicio en curso para el año 2018, con una dotación presupuestaria de 1.256.000 euros procedentes de fondos FEDER, unas ayudas que, como recordarán, se ponen en marcha por vez primera en el año 16 y durante el año 16 y 17 hemos tenido 2 convocatorias que atendían a una transición de la anterior regulación que tenían estas agrupaciones, entonces ATRIAS, y hoy ya, con esta convocatoria que aprueba hoy el Consejo de Gobierno para el año 2018, finaliza esa transición y todas las que optan ya a estas ayudas de agrupaciones técnicas de sanidad vegetal son ya todas ATESBES, finalizados esos 2 años que hemos tenido de transición de una regulación a otra. En definitiva, se unifica ya en esta nueva convocatoria del año 2018. Son ayudas que tienen como objeto fundamentalmente atender a programas de erradicación de plagas y afectan al viñedo, al olivar, a los frutales de regadío, de secano, entre otros. La segunda convocatoria también de la misma Consejería, de la Consejería de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y Territorio, que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno, se trata de la subvención directa para la gestión de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas de nuestra comunidad autónoma. Con una dotación presupuestaria de 500.000 euros procedentes de Fondo CEA, Fondo Comunidad Autónoma, esta subvención directa lo que pretende es garantizar la ejecución de los programas de calidad, la renovación de los nombres de las denominaciones, entre otras acciones. En definitiva, esta subvención lo que pretende es, en buena parte, el mantenimiento de las 12 denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas que hay en nuestra comunidad autónoma. Denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas por las que este Gobierno apostó desde el primer momento de la legislatura y por eso, nada más llegar, a través de una propuesta de ley del Grupo Parlamentario Socialista SIE en la Asamblea de Extremadura,
modificamos la ley agraria de nuestra región, que el Gobierno de Monago cambió, dejando un poco al albur a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas protegidas. Con esa modificación de la ley agraria recondujimos la situación de tal manera que volvían a ser entidades de derecho público, lo que nos permite subvencionar directamente, como estamos haciendo hoy, con 500.000 euros que tienen como objeto el mantenimiento de los programas de calidad, entre otras acciones de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas protegidas. En tercer lugar, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado hoy a la Consejería de Cultura e Igualdad para la suscripción de un convenio con las dos diputaciones, Diputación de Cáceres y Badajoz y la Universidad de Extremadura, para el mantenimiento del convenio de los trabajos que tienen por objeto el proyecto de recuperación de la memoria histórica en Extremadura. Y, por otra parte, hemos autorizado a la Consejería de Sanidad para la adquisición y compra de más de 60.000 dosis para el programa de vacunación que anualmente se tiene que llevar a cabo por parte del Servicio Extremeño de Salud, con una dotación de 1.680.000 euros aproximadamente. 1.860.000 euros aproximadamente, que dije la cifra al revés. Esos son los asuntos más importantes del Consejo de Gobierno. Y, en último lugar, sin ser un asunto propiamente del orden del día, en cuanto a aprobación de subvención directa, autorización de compra, de licitación, pero también acuerdo del Consejo de Gobierno, la Junta de Extremadura solicita hoy al Gobierno de España que convoque de manera urgente la Conferencia Sectorial de Igualdad para poder abordar la falta de compromiso del Gobierno de nuestro país con el Pacto de Estado contra la violencia de género y la lucha contra una lacra social que, a pesar del máster y de los no máster, sigue asesinando a mujeres en nuestro país. Y mientras se habla de lo que está mal, como es el uso de las instituciones en favor de uno, se deja también de hablar de los agujeros que contiene el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2018. Y en cuanto al Pacto contra la violencia de género se refiere, faltan y no rezan 120 millones de euros, qué casualidad, que es el dinero pactado que debía ir a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos de este país, para que entre todos seamos capaces de luchar y de poner al servicio los recursos que tengamos y la voluntad de luchar contra la lacra que es en este país la violencia de género y que sigue siendo día a día la violencia de género. Y esta petición al Gobierno de España la hacemos con la total legitimidad que tiene un Gobierno, el de la Junta de Extremadura, que, a pesar de las dificultades y a pesar de tener que gestionar con pocos recursos todo lo que tenemos que gestionar, la sanidad, la educación, la vida de la gente, ha decidido poner 23 millones de euros de su presupuesto en nuestro plan integral de igualdad, que vienen, que están ahí para luchar contra la violencia de género. Por tanto, les relataba todos los asuntos, los que tienen que ver con la función pública en Extremadura, las distintas convocatorias de sanidad animal, de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, la compra de más de 60.000 dosis de vacunas, pero muy especialmente esta petición del Gobierno de la Junta de Extremadura para que el Gobierno de España convoque la sectorial de igualdad y puedan ir allí los gobiernos autonómicos y puedan ir allí nuestras consejeras a decirle al Gobierno de España que necesitamos un Gobierno de la nación que quiera cumplir aquello que pactamos en las instituciones, que es el Pacto contra la violencia de género de nuestro país. Y a partir de este momento, como siempre, atendemos las preguntas que quieran plantear en esta mañana. Os pasamos ahora, si queréis, el contenido de la carta que vamos a mandar para solicitar para que podáis leerla en su totalidad, además de la explicación que os he dado. Venga, ¿empezamos con las preguntas? Sí, buenos días. Buenos días. A mí me gustaría una valoración por parte de la Junta de Extremadura acerca de las últimas quejas que ha habido en la sanidad en la región, en concreto la última, la denuncia ante la Inspección de Trabajo del sindicato SATSE por la, dicen ellos, la vergonzosa situación del servicio de enfermería del Infanta. Con el respeto hacia su pregunta, yo creo que tenemos que distinguir entre lo que algunos que quieren hacernos creer que no nos acordamos de que gobernaron dicen y ante la legítima
ante el legítimo derecho que tienen quienes representan a los trabajadores de la sanidad para interponer cuantas denuncias quieran. Por tanto, la denuncia ante la Inspección de Trabajo tiene todo el respeto de este Gobierno y, por tanto, este Gobierno atenderá a lo que la Inspección de Trabajo le diga, hablemos de sanidad en este caso o de cualquier otro asunto que gestione esta Administración. Eso va por ahí. Y, por otro lado, va quienes ahora dedican sus ruedas de prensa a hacer un estado de la situación de la sanidad en Extremadura. Los mismos que quedaron al 30% de la población sin tener urgencias rurales. Los mismos que recortaron el presupuesto año a año en los presupuestos generales de la comunidad autónoma para la atención a la sanidad en nuestra región. Por tanto, yo creo que tenemos que diferenciar entre la legítima defensa y la interlocución, denuncia, interposición de un recurso que algunos pueden hacer y las falsas palabras de otros que creen que los ciudadanos no recuerdan que ellos gobernaron y las decisiones que tomaron en materia sanitaria en Extremadura, ¿no? Por tanto, nuestro respeto absoluto a la denuncia ante la Inspección de Trabajo, y este Gobierno es un Gobierno, a diferencia del anterior, que dialoga. Se lo decía aquí hace unas semanas con el asunto del Leda, que era un asunto difícil de gestionar, pero para eso estamos nosotros aquí, para gestionar los problemas. Por tanto, nuestro máximo respeto por esa denuncia y atenderemos, como no podía ser de otra manera, a lo que diga la Inspección de Trabajo, sea sanidad o sea otra cuestión. Sí, buenos días. En torno a la carrera profesional, ¿de qué cantidades aproximadamente estamos hablando que cobrarían estos 1.000 interinos? Y, por otro lado, se ha referido a ello de forma velada, pero me gustaría que, en fin, expresase una opinión más concreta sobre el máster de Cifuentes, no solo el de Cifuentes, sino el de Pablo Casado, que ayer dijo no recordar si había ido a clase y si había hecho los exámenes. Estoy buscando el dato concreto que me preguntaba, porque intento hacer las ruedas más breves, atendiendo también a sus comentarios que siempre me ayudan. En el nivel 1 de 5 años estamos hablando entre 700 y 1.500 euros en función del grupo al que pertenezca el empleado. Todos los niveles y los grupos, pero ahora estamos hablando del nivel 1, es esa la cantidad por la que usted me preguntaba. Respecto a lo del máster o no máster, yo creo que ya está dicho todo. Por parte de quienes representamos otras fuerzas políticas y otras instituciones. Lo que falta es que asuman responsabilidades quienes tienen que asumirlas en este caso. Yo pienso en la gente joven, como decía el otro día el presidente Fernández Vara, que se parte la cara por estudiar y tener un futuro mejor. También pienso en los padres y madres de esos chicos y chicas que están haciendo un esfuerzo extraordinario porque sus hijos, antes un esfuerzo extraordinario de la generación a la que yo pertenezco, por ejemplo, era pues que fuéramos a la universidad. Ahora hay un esfuerzo extraordinario doble de la familia, que es que no te vale solo con ir a la universidad por las dificultades que hay de acceso al mercado laboral, sino que además tienes que tener también un idioma o tienes que tener también un máster. Es decir, es un esfuerzo y es también la puesta en valor de lo que ha de significar en una sociedad democrática como esta una institución como es la universidad, sea de Madrid, de Extremadura o de Andalucía. Por tanto, es un poco lamentable. Y lo que yo también lamento es que quienes han hecho un uso indebido del poder que tienen como representantes institucionales probablemente estén encantados todo el tiempo que se esté hablando de esto, en la semana en la que estamos todo el mundo analizando los presupuestos generales del Estado. Y ayer asesinaron a una mujer en presencia de sus hijos en este país. Por eso hay quienes en la responsabilidad que tenemos al frente de las instituciones tenemos que aprovechar esta oportunidad que nos dan ustedes de salir hoy aquí y decir, convoque usted la conferencia sectorial, porque además del máster hacen falta 120 millones de euros para que seamos capaces de luchar contra una lacra social como la violencia de género. Ayer asesinaron en este país a una mujer en presencia de sus 2 hijos menores de edad. Y tienen cabida todos los titulares y luego cada uno prioriza sobre el que quiere. La Junta de Extremadura hoy prioriza sobre este, porque del máster ya se ha dicho lo suficiente. Si ahora ha salido un nuevo máster o va a salir, que asuman responsabilidades quienes estén implicados en el asunto, y yo creo que esa es la mejor manera de abordar esto y que nos dediquemos y nos preocupemos realmente por lo que tenemos que hacer, que en este caso es que esos 23 millones
de euros que va a poner la Junta de Extremadura a lo largo de los próximos 4 años para hacer acciones que tengan que ver con la lucha contra la violencia de género en nuestro país, en nuestra región, probablemente están cojos si no tenemos el acompañamiento del Gobierno de España. Y si hemos estado hace aproximadamente un mes felicitándonos por la histórica movilización en este país y también en esta región, por todo lo que significa la igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres, al final la violencia de género es la consecuencia última de la desigualdad. Y si eso no lo abordamos desde la política, pues no pretendamos que la gente el año que viene salga de nuevo masivamente a la calle a tener otra convocatoria de 8 de marzo histórica como la que ha habido en si no somos capaces de dar respuesta a un clamor de la sociedad. Entonces el máster está muy bien, pero los agujeros que tiene el presupuesto también. Y esas son las cuestiones que desde nuestro punto de vista tenemos que abordar en la mañana de hoy. Sí, respecto a la carrera profesional, los sindicatos pedían urgencia a la Junta también en esas negociaciones sobre el nivel 2. Una vez que se ha cerrado este acuerdo, ¿cómo va a ser ahora ese nivel 2? ¿Cómo lo ve desde la Junta de Extremadura esa negociación? Pues se mantienen las mesas de negociación que están abiertas para eso. En sanidad, por ejemplo, que se hace un esfuerzo anual de casi 38 millones de euros para pagar la carrera profesional hasta el año 12, que los presupuestos generales de la comunidad autónoma, entonces el Gobierno del PP, congeló. Seguimos con las negociaciones abiertas, conscientes de que es una justa reivindicación, conscientes de que tenemos unos profesionales sanitarios y del ámbito educativo de la Administración General extraordinarios, pero conjugando las posibilidades que la Hacienda y la situación de la comunidad autónoma nos permite. ¿Vamos lentos en la consecución y la materialización de las mejoras del conjunto de nuestros funcionarios? Pues probablemente vamos lentos, pero si echamos la vista atrás en estos 3 años de Gobierno que vamos a hacer, son muchas las materializaciones que se han producido, son muchas las decisiones que se han tomado y que ya son palpables y son una realidad. Es decir, en esta legislatura estamos haciendo un esfuerzo porque los funcionarios dejen de pagar la crisis como la han venido pagando. Y desde que recuperamos los días, la paga extraordinaria, hemos hecho un esfuerzo que probablemente, si se compara con el que han hecho otras comunidades autónomas, esta región va bastante bien y es un esfuerzo importante. No obstante, atendiendo a lo que usted me preguntaba, la mesa de negociación sigue abierta y esto hace unos meses parecía imposible y hoy estamos trayendo aquí la consecución del acuerdo. Pues vamos a seguir en los próximos meses hablando en mesa general, en educación y en sanidad y en mesa general para seguir cumpliendo con aquello que nos piden, siempre que esté dentro de nuestras posibilidades. Muy bien, muchas gracias. Os pasamos la carta ahora, ¿vale?, para que la tengáis, la copia de la carta.